Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Qué importante, y seguir extrayendo verdades eternas que hay aquí para nosotros. Hay tanto de qué hablar, de qué buscar, la respuesta a todas las preguntas. Tenemos aquí la solución a muchos de los problemas que nosotros tenemos, que no sabemos qué hacer, y es porque nos hemos salido de la palabra de Dios, o como dicen algunos profetas, echaron la palabra de Dios a sus espaldas y van a la deriva, haciendo lo que creen, lo que oyen, lo que les dicen, pero sin saber si eso es lo que dice Dios. Y las cosas van de mal en peor. No mejora esto mientras no volvamos al manual de vida que es esto para cada uno de nosotros. Yo escudriño la Escritura y lo que encuentro aquí es para mí. ¿Cómo es que debo caminar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cuál es mi relación con Dios, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con todo? Todo está aquí. Entonces, lo tenemos todo, pero lo hemos dejado todo también si no leemos la Biblia. Yo soy el que salgo en la bicicleta a hablarle a la gente por donde me la encuentro y todo. Y estoy preguntando, ¿ustedes tienen la Biblia? Algunos sí. Leen poco, no entienden mucho, otros no la tienen. Tremendo. Cuando toda persona no solamente debería tenerla, sino prepararse en un instituto bíblico, en un seminario, y ver qué es lo que dice, porque aquí, como dijo Cristo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El tema central de este libro es Cristo, y si lo queremos conocer tendremos que comernos este libro algunas veces, leerlo, estudiarlo e irlo aplicando a nuestra vida, y una vez que nosotros ya lo conocemos y sabemos qué es lo que yo tengo que hacer, pensar en nosotros y seguir ayudándoles. En este año nos hemos propuesto abrir grupos y ya tenemos algunos funcionando, otros con personas, parejas, lo que podamos, pero predicar la palabra, porque el tiempo se nos acaba. Es increíble que ya se nos fue un mes de este año y no lo hemos sentido. ¿Y qué hemos hecho para Dios? Pensamos, nos queda 11 meses y pensamos que eso es mucho, pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos otra vez en Navidad. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tratemos de buscar en la palabra de Dios, pero estudiarla y buscar de Dios. No es solamente que cuando hemos hablado mucho en los apuros, en una ocasión llegó una chica que se casó, estuvo con nosotros un tiempo y a los años regresa al templo. Me contó una vida hecha pedazos ahí. Y yo le dije, no le queda otra sino humillarse delante de Dios, arrodillarse y empezar a clamarle a Dios para que Él le responda. Quizás le responda, todo va a depender de usted con qué actitud le va a llegar allá. Dijo, bueno. Llegó el siguiente domingo, regresó. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dijo, nada que ver. O sea que fue, hizo una oracioncita y quería que Dios le solucionara el problema de años, unos 10 o 15 años andando una vida perdida y todo, que se lo solucionara en 1 o 2 minutos. Las cosas no son así. Así que esto tiene que ser parte de nuestra vida, ir conociendo de Dios, saber cómo es que Dios funciona. ¿Qué cosas vienen de Dios? ¿Qué es esto? O cualquier cosa. Vamos aprendiendo a conocerlo a Él. Pero sin esto estamos solo confiados en que yo no le hago mal a nadie y todo esto, estamos perdidos ahí.
Pero bien, hoy vamos a estudiar nuevamente, vamos a ir cogiendo del libro de los Hechos las partes las que sean más interesantes, todo es interesante, pero las que sobresalen aquí. Vamos a leer en el libro de los Hechos en el capítulo 1, pero busquemos al Señor. Bendito sea el Dios y Padre en el nombre de Cristo el Señor, que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. Agradecido, Señor, porque usted está en control de todo y tiene la solución a todos los problemas. Y creo que los que están viendo y escuchando esto, todos tenemos problemas, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos tenemos problemas. Y no queremos aprender a vivir con problemas, sino que usted nos ayude a solucionarlos y sacarlos, Señor. No es aprender a vivir con la mediocridad. Y denos la fuerza y lo que necesitamos para poder seguir adelante y disfrutar una vida que es tan sencilla. Pero aprendimos fue a complicarla, Señor, porque si no tenemos problemas los inventamos, pero algo hacemos para armar el relajo. Así que, Señor, ayude a cuánta gente estará escuchando y viendo esto con dificultades, Señor, con tremendos problemas, tratando de buscar la solución y la solución no se encuentra sino en usted. Como venimos hablando los miércoles, buscaron al Señor, reconocieron su incapacidad, la debilidad de ellos, y Dios se perfecciona en la debilidad, en aquellos que reconocen que no saben qué hacer y no pueden hacer nada. Entonces es donde entra Dios en acción, es la oportunidad de Dios para mostrar y ayudarnos ahí, pero que haya respaldo de vida también, una vida que respalda lo que nosotros estamos pidiendo también. Así que muchas gracias, Padre, porque usted está ahí atento y alerta a nuestras necesidades, pero nosotros somos los que tenemos que mostrar la necesidad, Señor. Y pidiéndole que en este día, como siempre, el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5, donde quedamos hace 8 días, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después de la ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dice, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo vino a los 10 días después de la ascensión o 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Algunos me dicen que lo que habla el Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dicen, ese es el bautismo con el Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver porque el Espíritu Santo todavía no ha venido. De aquí para adelante es donde pero de aquí para atrás nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Más bien aquí más adelante en el capítulo 12 de los Corintios, primero los Corintios, versículo 13, habla de que fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es colocarnos en el cuerpo de Cristo. Y en Gálatas capítulo 3, vamos a ver un momentito por acá, versículo 26 y 27, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si fuimos colocados en Cristo, o bautizados, o introducidos, o sumergidos en Cristo, como lo quiera decir, entonces de Cristo estamos revestidos. Estamos y Dios nos ve a través de Cristo. Yo a veces pienso como en una pared, la que tengo aquí detrás.
si yo le pegara un buen martillazo a eso, se rompería y lo que hay adentro es bloques, y eso somos nosotros. Y todo el revestimiento que tiene y la pintura sería Cristo. De Cristo estamos revestidos. Eso es revestimiento. Entonces estamos allí en Cristo, y la clave para la salvación y seguridad de vida eterna está con el Espíritu Santo. Que estemos en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero es que ¿cómo vamos a perder la salvación si estamos en Cristo? Dice también Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, los primeros versículos, que busquemos las cosas de arriba. Si hemos muerto con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Él es nuestra vida, y nos manifestaremos o nos revelaremos, nos mostraremos, porque estamos en Cristo. Esto es impresionante, es increíble, y yo le agradezco mucho a Dios por Lucas, que desarrolló esta doctrina. Y puedo entender estas cosas. Y lo más importante, poder ver dónde se recibe y cuándo el Espíritu Santo, porque esto es clave. Así que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, colocados en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nos da a nosotros seguridad de vida eterna, estar en Cristo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tremendo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 7. Y les dijo: ¿no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad? Les dice: a ustedes no les toca eso, algo ya yo lo tengo decidido, todo lo que tengo que hacer, y a ustedes no les toca saber todas estas cosas, pero sí hay algo que les tengo preparado para que vayan y hagan lo que les voy a decir. En el versículo 8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que les toca a ustedes, no saber los tiempos ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. Es predicar el Evangelio, pero les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que espérenlo. Ya hablamos de esto bastante, hace 8 días. En el capítulo 16 de Mateo vemos que 16 y el capítulo 18, donde se le da la autoridad a la iglesia. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten será desatado. Hay un respaldo tremendo de Dios para la iglesia. La autoridad que le dio, pero aquí le está dando el poder, porque le faltaba, y más adelante los discípulos van a pedir denuedo o valor, porque eso es lo que nos falta muchas veces. Autoridad tenemos. Jesucristo dijo en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, hay una autoridad tremenda que tiene la palabra de Dios, y si en el capítulo 16 Dios le da las llaves del reino al apóstol Pedro, y por aquí en este libro ya lo está abriendo las puertas, pero dice: nosotros también tenemos las llaves. Lo que atemos o lo que desatemos va a ser atado y desatado en el cielo también. Y si nosotros tenemos las llaves del reino, las llaves del Evangelio, pero no abrimos, tenemos una puerta cerrada,
tenemos que abrirla. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, para eso vino el Espíritu Santo, es para darnos poder, pero tenemos que desatar ese poder también. Uno con el tiempo, a medida que va avanzando en la predicación y sirviéndole al Señor y todo esto, se va dando cuenta de la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Que digo, yo empiezo a hablarle a una persona y soy yo unos 5 minutos, pero después yo veo cómo es tremendo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que está en uno para ayudarle. Porque vino fue para eso, para ayudarnos, para convencer a la gente. Entonces dice, ustedes no se preocupen de esas cosas, preocúpense es de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa va a ser la misión de ustedes. Y comiencen en Jerusalén, me serán testigos. Voy a leer lo que dice en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 de Levítico, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Esto es serio. Si vio o fue llamado a testificar, y aquí estamos siendo llamados a testificar, a hablarle a la gente. Y es un privilegio tremendo que Dios nos haya buscado a nosotros para que participemos en la obra con Él. Y Él está ayudándonos ahí como le ayudaba a los apóstoles también, con señales y prodigios y milagros y todas estas cosas. Dios está para ayudarnos. Así que empiecen en Jerusalén. Algunos dicen, Jerusalén es su casa. Para mí es la ciudad de Jerusalén. No es la ciudad de Miguel. Es en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén donde ellos estaban. Comienzan aquí donde están. En este caso, comenzar en Quito, donde yo estoy. Y en Quito está mi familia, pero es otra cosa decir que mi Jerusalén es mi familia. No, eso no es así. Y alguien dijo, y eso lo escucho por todos lados, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nos hemos quedado en un solo sitio. Y esto se nos volvió como la deuda externa impagable. Porque ¿cuántas personas ganamos nosotros en un año? ¿Y cuántas nacen? Así que esto, dijimos, se volvió impagable e imposible cumplir con el mandato que Dios nos dio de hacer discípulos a todas las naciones. Porque todos no estamos comprometidos en la obra. Piensan que esto es obra de el pastor, sus diáconos, sus líderes y nada más. A veces pienso en este libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando se eligieron 7 hombres para que sirvieran a las mesas. Y parece que desde ahí hubo problemas. Porque ya la gente se quedó sentada esperando que les sirvan estos. Y hoy es así. Unos 4 o 5 son los que están al frente cargando al paralítico y los demás, bien, gracias. Pero esto es tarea de todos. Yo les digo, vea, Dios va a poner en mi camino los míos. Si yo trabajaba en la fábrica y tenía 19 personas, a ellos yo les hablaba. Estos son los que navegan conmigo y yo tengo que hablarles la palabra. Y ahí creyeron algunos y fueron bautizados unas 6 personas y varios matrimonios también me buscaban a mí en la fábrica. Entonces tenía mi ministerio ahí donde quiera que estemos, pero cada uno tiene personas al lado que yo no las voy a ver nunca, tal vez. Esas son suyas para que usted le hable. Y no es muy complicado. Usted le puede decir, lo invito el domingo a la iglesia, vamos allá y allá. Entre todos, ahí le ayudamos. Pero hablemos, el tiempo se acaba y hay una eternidad en juego y la gente no entiende ni conoce las cosas que están haciendo. Están confiados en que no le hacen mal a nadie cuando no hay un justo ni bueno ni nada. Cuando
El joven rico llegó y se paró delante, se arrodilló delante de Jesús allá en Marcos, capítulo 10, versículo 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, mi Padre, que está en los cielos. Ni Cristo se consideró bueno, y un poco de malos que somos, rebeldes, perversos, que no le hacemos mal a nadie. Y somos asesinos, somos los culpables de la muerte de un inocente que se llama Cristo el Señor, por el pecado de ellos, y que no, ellos no le hacen mal a nadie. Pensemos bien, entonces hay que hablar la palabra. Por aquí decían lo que decían los apóstoles acá. En el capítulo 4, versículo 18, dice, aquí están todos los líderes religiosos y no saben qué hacer con ellos. Pero una de las cosas es que los dejaron con la boca cerrada. No hay nada que hacer, no podemos decirles nada, porque señal manifiesta ha sido hecha por estos iletrados, dice. Entonces llamándolos, dice en el capítulo 4, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de hacer eso. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo y no podemos callarnos. Tenemos que predicar eso. Por acá decía el apóstol Pedro, decía en el capítulo 11, versículo 14, y él les hablará palabras de las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. Bueno, no era exactamente, es acá, ya lo encontré, capítulo 10, versículo 38. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó el tercer día e hizo que se manifestase, no a todos, sino a los discípulos. Pero él dice, nosotros somos testigos de todas estas cosas y no podemos dejar de anunciar el Evangelio. Se nos mandó a predicar, se nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. No es Pedro, ni es Miguel, ni es nadie, es el Espíritu Santo. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Incluso a Saulo de Tarso, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, y él dando testimonio por acá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 14 y 15, y dijo, él está dando testimonio de lo que le pasó, cómo Ananías fue a la casa de él y colocó sus manos, cayeron las escamas, le dieron de comer, se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo y todo esto. Y él dijo en el versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios lo ha escogido como instrumento
instrumento escogido. Este es el único que se le llama así en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a decir, pero si yo no he visto nada, pero he oído. Pero yo sí he visto. Yo he visto personas transformadas por el poder de Cristo. Cosas extraordinarias que Dios ha hecho, y esas son cosas que yo testifico y uso también como ilustración. ¿Cómo puede Dios transformar a una persona como Saulo de Tarso, un hombre de estos, una fiera que le tenía miedo y ninguno quería acercársele a él sino Bernabé? Fue ahí se lo llevó. Con amenazas y muerte perseguía a los cristianos hasta que Cristo tuvo que atravesarse el camino a Damasco y ahí terminó la carrera. Entonces, si yo veo lo que Dios ha hecho aquí con un hombre así como ese, digo, todos tenemos oportunidad. Y si hemos conocido a Jesucristo y le hemos creído, hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, entonces ya estamos equipados para serle testigos. Es tiempo de que cada creyente trate de estudiar y prepararse. Y buscar medios, discipulados, lo que sea, pero empezar ya a servir, o de no, ¿hasta cuándo? Algunos envejecen sentados en una banca y nunca han ganado a nadie. Se irán solos al tribunal de Cristo, si es que hicieron una decisión genuina también. Pero tenemos que predicar. Esto es lo nuestro, no es ponernos a discutir ni que... Hoy es una salchipapa todo lo que hay, que uno dice una cosa, el otro otra, el otro este, y lo que yo digo, que dijo Cristo, el otro me lo contradice y así andamos. Pero hablemos. También Pablo decía, pero ¿cómo oirán si no se les predica? Vamos a ver si está por aquí el versículo. Dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no. Bueno, lo que dice la palabra es que ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo salen a predicar si tampoco están preparados? Esto tiene que ir de la mano la responsabilidad que tenemos con la preparación y no depender solamente de un pastor para que nos esté dando la palabra, sino prepararnos nosotros. Ya tenemos bastantes cosas de qué testificar también, hemos visto y oído y seguiremos viendo y oyendo también. En el versículo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lo último que le dijo fue lo que está en el versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Extraordinario todo lo que vieron y oyeron estos hombres. No podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos, lo vimos azotado, desfigurado, muerto y resucitado. Y ahora lo vimos cuando fue ascendido y una nube lo ocultó de nuestros ojos. ¿Cómo podían ellos dejar de decir, de hablar estas cosas extraordinarias? Si yo tomo eso para mí y digo, extraordinario, cómo resucitó, ellos lo vieron, cómo ascendió, Él es Dios, y aunque yo no he estado presente, yo predico eso también, yo tengo mucho que hablar aquí. Entonces,
Imposible que les prohibieran que hablaran estas cosas. Y lo vieron subir. Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Tal vez físicamente, personalmente vendrá y todo lo demás. Entonces, extraordinario todas estas cosas que le manda el Señor a que hablen y prediquen estas cosas. Él vendrá en Apocalipsis 1:7, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, pero todo ojo lo verá, así como lo vieron ir, lo verán venir. Algunos dicen, es imposible que todo el mundo pueda verlo por la cuestión geográfica, mientras unos están de día, los otros están de noche, unos están durmiendo, otros están despiertos. ¿Cómo va a ser? Póngale la firma, como le dijo el Señor a los saduceos, los que no creen en la resurrección. Él les dijo: erráis mucho, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, que para Dios todo es facilito. Si Él dice todo ojo lo verá, todos lo vamos a ver. No interesa dónde esté y cómo esté. Algunos dicen, a no ser que sea por televisión que se pueda grabar esto. No, Dios dice, si dijo todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y esperamos y estamos esperando que Él venga, porque estamos ya al tope en los últimos días. Estamos tal vez predicando el mensaje final. Bien, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, porque necesitamos bendiciones. Y amamos a Israel y Jerusalén también. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: